Nos queremos trasladar un poquito a la historia del pueblo mapuche. Para conversar acerca de esto estamos con Nelson Lobos, abogado, historiador, magíster en Historia UDEC y también director de Historia Mapuche. ¿Cómo estás? ¡Feliz año! Bien, bien, Mari Peñi. Mari Peñi. Sería como el Guñol Tripanto, un proceso natural, pero si hacemos una especie de paralelo, es un cambio de siglo. Y acá tenemos un cambio de siglo que es del calendario gregoriano, así que sería como un Guñol Tripanto Winca. Así que feliz año nuevo para ti también. Winca de los... Claro, el año nuevo. Claro, chileno o no mapuche, digamos. Exacto. Sí. Y vamos a conversar inmediatamente de las palabras que van a ser clave para la conversación de esta tarde. Bueno, es que son tú estás diciendo los animales, los claro. Zorros, si lo vemos después, porque está asociado con hay una batalla. Ya, pues veámoslo al final nomás, entonces no hay problema, claro, dejémoslo para el final y conversamos entonces porque la guerra entre mapuches y españoles tuvo diferentes procesos. Y vamos a conversar de las diferentes batallas también que se desarrollaron y partimos entonces con la batalla de las Cangrejeras. Bueno, ¿te acuerdas cuando habíamos conversado sobre la guerra defensiva, Luis de Valdivia? Que él apostaba y le pedía al rey, le pidió que no haya guerra con los mapuches y el territorio se mantuviese en la frontera del río Biobío y hacia el norte del territorio español, ese sur mapuche y todo evangelizando. Bueno, ese plan, según los militares, les falló. Y ocurrió que volvieron los problemas, de hecho se abrió la guerra de nuevo, y ocurre el año 29, en la batalla de las Cangrejeras, si no me equivoco, al sur de Chillán. Las cangrejeras, que le llamaban cangrejeras, ¿por qué? Porque los españoles le llamaban cangrejos a lo que nosotros conocemos como los camarones de tierra, o macheu. Ah, claro, no las pancoras, sino no las pancoras, claro, camarón de tierra. Entonces los camarones de tierra son los macheu. Vale. Y fue interesante esa batalla porque ¿quién la comandaba? Lientur, el famoso Lientur, hay una calle que se llama Lientur, y Buta Pichón, ellos dos. A Lientur le decían el duende de los españoles, porque él antes había sido Yanacona, había peleado por los españoles y por diversas razones terminaron enemistados. Y a él le decían el duende porque era muy, muy bajo. Entonces los españoles le hacían un bullying, diríamos hoy, claro, en ese sentido. Y él se aburrió porque no lo protegían de los otros mapuches. Al final se va al sur con todas sus lanzas, era un gran líder, y se encuentra con los españoles en las cangrejeras, podríamos decir las camaroneras hoy, o en Mapuzungún Macheu, y un lugar, todos sabemos dónde están los camarones, que los camarones están en lugares cenagosos, harto fango. Esto fue en mayo, 15 de mayo de 1829. Mayo hoy no llueve, pero cuando nosotros éramos niños, claro, llovía exacto, mucho más en Concepción y en toda la zona, y probablemente en esa época tal vez llovía más. Entonces había barriales y los mapuches empezaron a atraer a los españoles hacia allá. ¿Cómo los atraían? Insultándolos. Tú vas a decir, pero ¿cómo van a caer en eso? Porque se conocían, muchos se conocían. Si al final, ¿cuánta gente había acá? ¿Cuántos españoles eran? No sé, 3.000, en total me refiero a toda la población, incluyendo civiles, ancianos, niños. Muy poca gente. ¿Cuántos yanaconas? Y los del otro lado del Biobío lo mismo. Entonces empezaban con los sobrenombres, los insultos, a llamarlos, y los españoles pisaron el palito y se fueron con una carga de caballería con todo y quedaron atrapados en el fango. Y ahí Lientur cargó, de hecho rodearon a los españoles, los fueron envolviendo y los españoles quedaron atrapados al medio y fue pero una masacre contra los españoles y los yanaconas también. Así que, y esa batalla es muy conocida además, no solo porque fue Lientur, que después saltó a la fama, el que la ganó, sino que ahí toman prisionero Maulicán, el lonco Maulicán toma prisionero a Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, el que escribió El cautiverio feliz, que hemos hablado varias veces ese libro en el programa, y que Pedro Cayuqueo está volviendo a sacar a flote con no sé bien si es un análisis, una reedición, pero está en todas las librerías disponibles y es un libro muy recomendable. Y ahí él también habla de la batalla de las cangrejeras y cuenta cuando se lo llevan hacia el interior. Él era hijo del maestre de campo, que los mapuches le decían Maltín Campo, porque pensaban que era su nombre, y un tipo, el segundo al mando en la gobernación,
Y él después empieza a pasar de lonco en lonco, y ahí, bueno, hablamos con los jesuitas de él, ¿te acuerdas? Cuando hablamos de eso pasó en la batalla de las Cangrejeras, que fue como una victoria tremenda a favor de los mapuches. Porque la guerra del Arauco no solamente tuvo victorias mapuches, también hubo por ahí algunas victorias españolas, como lo que sucedió con Lazo de la Vega, cuando derrota a los mapuches que estaban ubicados en la Albarrada. Sí, es que imaginemos, estamos en 1829, la guerra continúa. No es que haya sido 3 años de guerra, claro, fue el 32, fue el 13 de enero del 32 fue la batalla de la Albarrada, o 32. Y en esos 3 años obviamente hubo tiempo de paz, tranquilidad, tregua, y resulta que estaban los españoles en Arauco, un poco distraídos, con pocos yanaconas, y los mapuches se reúnen en Queupuante con Futapichón y con Lientur, y dijeron, bueno, ataquémoslo. 6.000 lanzas a atacar Arauco. Iban en camino para allá, y por eso te decía la importancia hoy de los animales, y quería que lo presentemos al final, porque se aparece un Huesa Ñurro. Huesa es como malo, pero se le dice malvado en sentido medio de broma, de juego. El Huesa Ñurro es un zorro malvado, y el zorro se atraviesa desde la izquierda a la derecha. Y Lientur detiene inmediato, ordena detener todo el ejército, estamos hablando que eran 3 grandes señores, y dice, esto es una señal del mundo espiritual de nuestro antepasado, de que no hay que seguir porque nos va a ir mal. Y Queupuante con Futapichón no estuvieron de acuerdo. Ahora podemos suponer, imaginar, porque no hay un dato concreto, de cuál habrán sido el tipo de debate que se dio ahí, si fue un debate estrictamente espiritual donde hablaron tal vez algún machi, se habrá hecho algún pegutún para ver qué era lo que significaba, o fue un tema de creencias nomás, porque tal vez uno no creía en lo del zorro. Y Lientur dijo, yo no voy, y los otros siguieron, y perdieron cerca de 2.000 lanceros. Siguieron a Arauco, y cuando llegan a Arauco los españoles se enteraron por ahí que venían, los emboscaron y los acorralaron contra también pantanos, y los aniquilaron completamente. Murieron cerca de, se estima, 800 mapuches, más o menos 600 prisioneros, más los heridos pero se llegó a creer en la gobernación de Chile de que se había acabado la guerra, si fue una masacre. Salvó Lientur, Futapichón alcanzó a arrancar, creo que Queupuante falleció ahí, y después la noticia corrió como reguero de pólvora, dirían, por toda América. Se tocaron campanas en toda América, y en España incluso se tocaron campanas celebrando la victoria de la Albarrada, porque se había acabado la famosa guerra de Arauco, y los fieros y bravos araucanos habían sido vencidos y derrotados. Y eso generó un proceso ya de debilitamiento importante del pueblo mapuche para lo que viene, que empiezan a construirse, a prepararse las etapas para los futuros parlamentos ahí. Claro, nos ubicamos en el 1631 y después vienen los parlamentos, porque tienen 2 ocasiones. Hablamos del parlamento de Quilín, pero del primero, porque se desarrollan 2 a lo largo de la historia ahí entre el pueblo mapuche y también el pueblo español. Lo que pasa es que, los españoles tenían una lógica de campeadas, y las campeadas eran en los veranos. Esperaban a que viniera la temporada, bajara la temporada de lluvias, bajaran los ríos, después subían los ríos otra vez con el agua de la cordillera, del derretimiento de las nieves, y ahí pasaban a atacar, siempre, más o menos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre sobre todo, atacaban en el interior, con grandes ejércitos. Entonces los mapuches se alejaban, ¿no? Así a veces era más el daño económico que hacían. Y en 1640 seguían con la guerra, 9 años, treguas por aquí, por allá, llegan al territorio ya cercano al Imperial, y venían quemando todo, el territorio de las Quenches lo quemaron, y cuando llegan a Imperial sale enviados, huerquén, mensajeros de Linco Pichón, el Lonco, Linco Pichón, que les va a proponer la paz, y les dice, y que de hecho ahí está la imagen en pantalla de la... Ahí lo tenemos aquí atrás en pantalla, entonces. Ese que dice cacique Antigüeno. Pantalla completa. Ese cacique Antigüeno era el lonco general del Butal Mapu de la costa. Él era el costino. A ellos los derrotaron. Entonces lo que hizo Linco Pichón, él empezó a coordinar todo y propuso la paz. Entonces el marqués de Baide, inteligente, muy criticado por parte de la historiografía chilena, pero él dijo, bueno, tenemos la amenaza holandesa, la amenaza inglesa que se pueden instalar en estas costas, entonces mejor lleguemos a un acuerdo con ellos
y nos preocupamos de la guerra con estos enemigos externos. Entonces les propone llegar a un parlamento, dice que sí, se les regalan, que intercambian obsequios y quedan que en un año más iban a celebrar Quilín. Y ahí se empiezan a enviar los huerquén o mensajeros para todos los territorios, y el marqués de Baide también comienza a organizar a su gente. La cosa es que después de un año, porque no había teléfono, WhatsApp, celular, no había ninguna de esas cosas, después de un año se logran fijar el lugar Quilín. A todo esto, entre medio también erupcionó el volcán Villarrica, dicen que había un toro quemándose, bramando en la bajada de un pedazo de tierra en el río El Toltén, y eso los mapuches también lo interpretaron como que había que ir a la paz. Se vieron águilas imperiales, que es un águila que migra desde Estados Unidos, que los españoles le llamaban imperial, pero es un águila que migra desde Estados Unidos y que se ve, llega en muy poca ocasión, no, cada cierta cantidad de años, y llega hasta Valdivia, inclusive. Y como la vieron, dijeron: aquí están todas las señales para que vayamos a la paz. Y se juntan en Quilín. Después de todo este proceso, de haber ganado en Cangrejera, del desastre de la Albarrada, y después de una serie de batallas y conflictos posteriores. Y este es el primer parlamento como general. No participaron los huilliches y los mapuches huilliches al sur por lo menos los cuncos, de Valdivia al sur, o sea, del río Güenu al sur, y también algunos de la zona de Valdivia y alrededores. Y se juntaron y empezaron los acuerdos fueron básicamente que el territorio mapuche del Biobío al sur no podía ser traspasado, sin autorización obviamente, iban a tener una cierta autonomía, pero los mapuches se declaraban vasallos del rey, se declaraban al rey como su señor, que ojo, lo estamos viendo en castellano y desde una perspectiva de los españoles. Los españoles y nosotros entendemos que vasallo está al servicio de, pero un vasallo tampoco era cualquiera, un vasallo tenía un cierto estatus. Segundo, que el rey es nuestro señor, pero eso desde la perspectiva española. Pero ¿cómo lo habrán visto los mapuches de acuerdo a su cosmogonía y a su organización política? En mi concepto y mi hipótesis es que los mapuches lo veían al rey no como un señor en un sentido jerarquizado, sino que en un sentido horizontal, como un representante de españoles y mapuches, como un gran lonco, que los loncos no son señores ni eran señores de los demás. De hecho, los españoles definen a los loncos que eran señores de los demás indios, y estos eran sus vasallos. Y no eran vasallos, el lonco solamente era un vocero, era un representante, y el interior trataba de generar espacios de diálogo, de resolver conflictos, pero no tenía poder, no tenía imperio, no podía obligar a alguien a hacer o no hacer algo, a diferencia del rey dentro de su sociedad. Entonces se genera eso, intercambio de prisioneros, se generó el tema del comercio, se empezó a regular. Entonces Quilín fue como el gran acto inicial de los grandes parlamentos, porque había habido parlamentos pequeños anteriormente. Claro. Así que el marqués de Baide y el Incopichón ahí fueron los que inauguraron. Se atribuye a Luis de Valdivia, obviamente, el que comenzó estos parlamentos, pero venían de antes, que lo conversamos también en el programa de los parlamentos. Así es, y hubo otro parlamento de Quilín, pero entre medio también, por ejemplo, se fortifica Valdivia, una situación que también fue de harto revuelo para la época. Fueron 3 parlamentos en total, los de Quilín. Y fíjate que, uno fue en 1641, el 6 y 7 de enero, el otro el 47, si no me equivoco, y el otro 50 y tanto por ahí, pero fueron 3 parlamentos seguidos que se dieron, donde los españoles empezaron progresivamente a ir avanzando en sus pretensiones y a refundar ciudades. Recordemos de que Valdivia y todas las otras ciudades fueron destruidas. Valdivia, si no me equivoco, fue en el de 1647 que se pactó la refundación. Y en esa fecha creo que se refunda, pero como fuerte nomás, ¿no? Ya no como poblado como había sido antes, que era la Inil Mapu, que es el nombre mapuche de Valdivia. Entonces fueron 3 parlamentos de Quilín y después ya se empezaron a celebrar en otros lugares. Esto cerca de Lumaco, está en la comuna de Lumaco, se cree Quilín. Increíble lo que sucede con la historia mapuche, con comienzo un poco de la paz entre el pueblo mapuche y el pueblo español, esta guerra que ya llevaba más de 100 años, si no me llevamos en este momento, en este contexto, librándose. Pero queremos conversar de un tema que habíamos dejado como incógnita al comienzo de esta conversación, porque ¿cómo vinculamos el zorro, las palabras, con lo que sucede en este tramo de la historia que estábamos revisando previamente? Los animales, no solo que en mapuzungún es cuyín o cuyín,
que no solo tienen una relación con el ser humano en cuanto a animales, sino que también desde la perspectiva espiritual. Y el zorro, que fue importantísimo para lo que ocurrió en la Albarrada, a lo mejor no hubiesen ganado los españoles si Lenturu hubiese asistido. El zorro se llama Ñur, Nguru, otros los argentinos lo escriben Nguor, pero se pronuncia Ñur. Y alguien que hable bien mapuzungún me va a decir que no es Ñur, otra forma, es difícil, es Ñur. Ñur le dicen otros, Ñur. Sí, está complicado. Ese es el zorro. Y recuerden, si se le atraviesa un zorro de derecha a izquierda, es una buena señal. Si se atraviesa un zorro de izquierda a derecha, es una mala señal. Y puede tener dos sentidos. No sigan por ese camino ese día, en ese momento, devuélvanse, o puede ser que en el futuro las cosas no viene un periodo bueno. Eso. Respecto a los otros, tenemos también el puma, el puma que es pangui o pañí, también se le llama trapial. Los pehuenches le llaman fetapeñi o fetalamiano, o sea, el gran hermano o la gran hermana. El trapial, algunos en Villarrica le dicen trapial, en Budi también le dicen trapial, en algunas zonas, pero trapial en otros lados lo entienden como un animal más salvaje, más que necesariamente el puma, como un animal más salvaje, pero lo colocamos ahí porque trapial también se le llama puma. La otra es la ballena, que es yené, pero la ballena también hay una ballena especial que se llama Trempilcahue. Y la ballena que se llama Trempilcahue es la que traslada las almas de los difuntos a la isla Mocha. Y que en Chiloé tomó la forma, el otro día lo comentábamos aquí con un colega tuyo, que tomó la forma de una persona en el fondo humana que trasladaba las almas hacia el más allá. Pero la Trempilcahue es una ballena, por lo menos en la zona del Gulumapu, de Tirúa, Temuco, etcétera, que los lleva a la isla Mocha, las almas para allá. El lobo de mar es lame. Había otros más. Sí, pasemos la diapositiva rapidita ahí arriba en dirección para revisar entonces los siguientes animalitos que nos van quedando para... Ahí está, claro, había que esperar que le dieran play. Sí. El cóndor es el manque. Cuando la gente escucha Manquimávida, es como la montaña del cóndor, Manquecura, la piedra del cóndor. El guanaco es el luán. El jote, que todos conocemos acá en la ciudad, hay jote, el pájaro negro, el ave, hay dos tipos de jote, el cabeza negra y el cabeza roja, es el cañín. Y la otra es la culebra, que es vilu o filu. Las culebras no hay que matarlas. Ahí está la culebra con la corta y la cola larga. Son súper importantes para el equilibrio ecológico, se comen los roedores, ayudan a mantener bien los campos y las ciudades, no hay que matarlas. No son venenosas, no van a matar a alguien. Tienen un veneno que puede ser molesto. Sí, la gente tiene un poquito de miedo frente, como la asocian a algunas serpientes, pero no, la culebra de acá, la endémica no es venenosa y también ayuda a equilibrar estos ratoncitos que andan en el campo, por ejemplo, son unos ratoncitos pequeñitos. Los colilargos, por ejemplo. Los colilargos, exacto, y ayuda a equilibrar el ecosistema, como dice Nelson. Continuemos entonces. El lagarto es el quirque. Y ahí, hablando con un peño una vez, ¿qué significará quiriquina por la isla? Eso está todo deformado después por los españoles. Quiriquina será quirque, quena. La quena es esta hierba, digamos, es como un pajo, es como la totora que sale con la que se hacen las rucas. Esa es la quena, con la que se descubren las rucas. Entonces, quirque, el lagarto, a lo mejor, esto es un invento mío, un peña a lo mejor una lamien se van a reír en la casa, mira las cosas que está inventando, pero la quiriquina podría ser un territorio donde había mucho lagarto, que es un lagarto no muy grande y con harta quena, y sí, tiene quena todavía hoy la quiriquina en los bordes. Lagartija filcún es la lagartija. Y nos quedan unas tres todavía para poder ver. El jaguar es nahuel. En la casa van a decir jaguar, ¿y por qué los mapuches le tienen nombre al jaguar si en Chile no hay jaguares? Lo hemos dicho en varios programas, jaguar está presente hasta bien al sur de lo que había Argentina, provincia de La Pampa, provincia de Neuquén, y los mapuches, el territorio mapuche llegaba hasta el Atlántico, hasta el sur de Buenos Aires. Entonces se relacionaban con los jaguares. Hay fotos de mapuche en el siglo XIX en sus toldos con pieles de jaguar, o nahuel, ese es el nahuel. La araña pollito es la culau. Cuando vean una araña pollito, que tampoco hay que matarla, no son venenosas, ni que dejarlas tranquilas, también se comen a plagas, es la culau, ese es el nombre en mapuzungún. Y por último, los camarones de tierra, que fue
la otra batalla también donde estuvieron involucrados, que en las cangrejeras, son los macheu. Esos son los animalitos de hoy, como decía el profesor. Bueno, y con estas palabras en mapuzungún, y también obviamente la invitación es para que usted revise y vaya ampliando su vocabulario de nuestra lengua nativa. Nosotros con el profe, muchas gracias, profe, por estar aquí con nosotros y poder conversar con nosotros de historia, primeros bloques bien conversados de historia acerca primero patrimonio ferroviario y ahora historia mapuche. No, gracias a ti. Chaltumay. Que sea un exitoso 2023, es Chaltumay.